Muy bien. ¿Cómo están, señores, señoritas estudiantes? La mayoría de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Francisco Vázquez, mi compañero ya presente es Elías Novoa. Ambos somos estudiantes de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estamos en su colegio realizando nuestras prácticas. Parte de nuestras prácticas tiene que ver con realizar un plan de prevención e intervención ante un problema psicosocial latente en la sociedad. En este caso, nosotros vamos a darles una charla psicoeducativa de lo que significa la violencia, pero en particular la violencia entre pares. Antes de empezar con la charla, me gustaría saber de alguien de ustedes qué entienden por violencia. Agresión física o verbal, ¿alguien más? Psicológico o emocional. Ya, psicológico o emocional. ¿El que dijo eso? ¿Cuál fue el que hizo eso? ¿Ya qué entiendes por violencia? Ya, muy bien. Pues bien, la violencia en cualquiera de sus formas de expresión, ya sea social, física o psicológica, ha estado presente a lo largo de la humanidad desde técnicamente sus inicios. Por el instinto de sobrevivencia de la especie humana se ha utilizado la violencia con la intención de subyugar y sublevar a las personas, sociedades o comunidades en sí por un beneficio en común. Si nos vamos a los ejemplos más atroces de la utilización de la violencia en la historia de la humanidad, podemos hablar tal vez de la colonización de los españoles de América Latina, que llegaron y técnicamente robaron el oro de los incas, que pues les mataron, violentaron, violaron a las mujeres incas, con el tema de llevarse, como les digo, el oro, con el tema de utilizar los recursos pues naturales y de obtener espacio. Otra de las historias y de los momentos más atroces de la humanidad donde se ha utilizado la violencia es la Segunda Guerra Mundial. Si bien una guerra de por sí es una definición completa de lo que tiene que ver con la violencia, ¿cuál fue el caso particular en la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien que me diga? El genocidio a los judíos. Exacto, el Holocausto. El genocidio a millones de judíos por simplemente ser judíos por parte de la Alemania nazi, con la idea de exterminar una raza inferior y querer dejar en la humanidad solo la raza árabe. ¿Qué pasó con los judíos? Fueron metidos en cámaras de gases, fueron expuestos a condiciones inhumanas de trabajo, fueron privados de alimentación durante muchos días, fueron separados de sus familias y fueron violentados de todas las maneras físicas, psicológicas, verbales posibles. Ayúdame, por favor. Entonces, ahora, ¿cómo define la Organización Panamericana de la Salud a la violencia? La define como el uso intencional o deliberado de la fuerza física o poder real como amenaza contra uno mismo, contra un grupo de personas o contra una comunidad, con la intención de generar daño psicológico, lesiones, privación, mal desarrollo, inclusive la muerte. Dale, por favor, dos. Ahí. A lo que les mencioné, el tema de la muerte, según las prevalencias de muerte en la humanidad a causa de la violencia, tenemos que la OPS estima que cada día mueren alrededor de 227 niños y jóvenes entre 0 y 19 años como consecuencia de la violencia interpersonal. Por cada muerte, muchos más son hospitalizados como consecuencia de las lesiones de esta violencia, tomando en cuenta que estos son los casos controlables y que los casos no controlables sumarían un gran número a esta estadística. 227 niños y jóvenes vienen a ser como 100.000 al año de los que conocemos en ese rango de edad, pero en realidad son muchos más. La UNICEF en el contexto ecuatoriano ha determinado que al menos 3 de cada 5 estudiantes sufren de violencia a lo largo de su escolaridad. 4 de cada 10 alguna vez han recibido insultos, apodos por parte de sus pares, no de sus mismos compañeros, insultos, apodos, violencia verbal. 3 de cada 10 ha sufrido divulgación de secretos personales y violencia psicológica. 3 de cada 10 alguna vez le han robado sus pertenencias y 1 de cada 10, o sea el 10%, ha sufrido de violencia física. Regresa. Ahora, ¿qué son los pares? Otra. Los pares son los similares.
son un grupo de personas que comparten características en común o que comparten un entorno en común. En otras palabras, todos ustedes son pares, porque comparten el entorno del colegio, porque comparten características similares como su rango de edad, su amistad, bienes, intereses en común, y pues también se conocen y comparten el aula. Eso les convierte a ustedes en un grupo en donde también se ha evidenciado violencia. Pero antes de hablar de la violencia entre pares, y hemos mencionado lo que es violencia, hasta ahora les he mencionado más de lo que es la violencia física. La violencia se deriva en un montón de tipos. ¿Alguien me puede mencionar, aparte de la psicológica y la física y la verbal? La sexual. Violencia sexual, otra. Ya hablamos de eso. Violencia de género, violencia contra la mujer, que por el simple hecho de ser mujeres muchos abusan y les insultan. Una de las violencias más deplorables que puede existir en realidad. Otro tipo de violencia, violencia económica, violencia cultural, violencia por el tipo de víctima, por el tipo de agresor, y se puede dividir de muchas formas. Pero ahorita vamos a hablar clínicamente de lo que es la violencia entre pares. Regresa. Nos apoyamos en Contreras 2007, que señala que una de las manifestaciones o formas de violencia que se manifiestan con mayor o menor intensidad en contextos escolares es la violencia o maltrato entre iguales, fenómeno complejo y multifactorial. Esta palabra es muy importante, ya van a ver por qué multifactorial es muy importante. ¿Cómo se presenta la violencia entre pares? Técnicamente es las zonas conductas desadaptativas que se puede dar entre ustedes o compañeros de otras aulas por un sinfín de temas. Puede ser por problemas académicos, puede ser por disputas amorosas, puede ser por temas de ideales y muchas otras cosas más que llevan a que ustedes intenten solucionar los temas o estos problemas de manera violenta. Eso en el caso de la violencia entre pares, cuando vemos que dos personas pueden ser tanto agresores como víctimas, dos personas que no se agradan intentan solucionar de esa manera. Pero el bullying, que pertenece un poco a la violencia entre pares, tiene que ver con un agresor y una persona que está siendo agredida y que no tiene oportunidad y que no tiene manera de poderse defender. Ha habido casos que chicos han sido agredidos, han sido bulleados por el simple hecho de ser buenos estudiantes, por el simple hecho de vestir diferente, por no encajar en la sociedad, por ser de tal o tal manera, por cómo se ve, por un sinnúmero de cuestiones que han llevado a que sufran de insultos, que sufran de intimidación, de amenazas, ciberbullying, que es ahorita muy sonado, que les escriben por Facebook, por Instagram, amenazar, y que pueden terminar, como ya hablamos al inicio, con lo que define la OPS, en problemas psicológicos, en privaciones e inclusive la muerte. Vale. Otra. Bueno, existen diversas causas por las cuales se da la violencia entre pares. Nos dice Rubé que es imposible que no se dé una violencia entre pares en una institución, ya que la acumulación de personas de distintos contextos hacen que de alguna u otra manera exista violencia entre los estudiantes. Sin embargo, Guerrero nos dice que la violencia entre pares no tiene solo una causa, más bien viene de muchos contextos, tiene una multicausalidad. Pero más allá de eso, él lo que dice es que debemos enfocarnos en cuáles son los factores que facilitan que se genere la violencia. Asimismo, los efectos de la violencia entre compañeros igual viene de diversos tipos, ¿no? Las más obvias son las agresiones físicas, cuando nos presentamos golpes, moretones, cuando nos violentan, que incluso puede llegar a la invalidez o a la muerte. Pero existe otro tipo de efecto, que es los traumas psicológicos, los complejos que genera la violencia entre pares, que incluso puede desarrollar problemas de